¿Qué tal? Buenas noches. Este es un nuevo Desarmando la TV. Hoy, 25 de octubre, estamos en veda electoral, por lo tanto, lo que hacemos habitualmente, que es hablar de la política local, de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, hoy pasó a otro plano. Y bueno, no podemos hacer un programa que hablamos de política, entonces vamos a aprovechar para hablar de cultura. Y resulta que se juntan varias fechas. Se juntan que se cumplen 50 años de la edición de Rayuela, ese famoso libro de Cortázar. Y el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento y 30 años de su fallecimiento. Entonces, ¿qué mejor que dedicarle el programa a don Julio Cortázar, a ese importante escritor argentino que, vaya a saber por qué, nunca figuró en la lista de los premios Nobel? Yo creo que es por su ideología, porque era un hombre de izquierda, era un hombre comprometido con la revolución nicaragüense, con la revolución cubana. Creo que son esos los temas, pero bueno, alguno puede decir otra cosa, porque realmente él formó parte del boom latinoamericano, él formó parte de un conjunto de ideas, de las que también formó parte Borges, Vargas Llosa y otros escritores que, sin embargo, sí fueron reconocidos, algunos de ellos con premio Nobel, aunque nunca tuvieron la calidad o el aporte, mejor dicho, de Julio Cortázar a la literatura latinoamericana. Los dejo con el programa. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Somos una empresa especializada en análisis y evaluaciones microbiológicas, físico-químicas e identificación de residuos en alimentos frescos y procesados, líquidos, aguas y bebidas, cosméticos. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Pizza Libre de Morón, la mejor pizzería de la zona oeste. Bartolomé Mitre 998, esquina San Martín, Morón. Reserve su lugar para todo tipo de eventos al 4627-9920. Te esperamos. El 27 de octubre son las elecciones generales 2013. En Morón, consulta donde votás en www.moron.gov.ar o al 0800-666-6766, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. Votemos en paz y libertad. Municipio de Morón. Seguimos aquí en Desarmando la TV y ya metiéndonos en el lleno del programa de hoy, que es Julio Cortázar. Pero antes les quería comentar estas jornadas que se van a hacer en la Universidad de Morón sobre integración. Esto lo organiza la Escuela Aprender a Crecer. Va a ocurrir el día 1 de noviembre a las 8 de la mañana en la Universidad de Morón. El tema es cómo se trata a los chicos especiales, con capacidades diferentes, y cómo se los integra y para qué, y en qué redunda en beneficio de la sociedad. Quien les habla tuvo alguna vez el problema familiar de tener que integrar a un familiar, y realmente desde esta escuela y desde esta política, digamos, lo sacaron del lugar del diferente para integrarlo al resto de la comunidad. Por eso, bueno, a los docentes y aquellos que puedan ir, les recomiendo. El 1 de noviembre es gratuita la charla, así que está a partir de las 8 de la mañana, creo que hasta las 12 del mediodía. Y ahora nos vamos a concentrar en el personaje del día, en Julio Cortázar, para lo cual estamos con Lilian Ibauchau. ¿Qué tal? Buenas noches, Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Julio Cortázar, hablar de Julio Cortázar es hablar de un hombre que estuvo comprometido no solamente con las letras, sino también estuvo comprometido con la política en general. Lo primero que te propongo, Lilian, es ver algunos fragmentos de una vieja entrevista. La entrevista es en blanco y negro, hecha para la televisión española, sobre su vida, donde él un poco se va definiendo como un hombre pacifista, como un hombre antifascista, como un hombre comprometido de alguna manera, bueno, con la revolución sandinista, en su momento con la revolución cubana, con todas estas cuestiones que hacen a la política y al compromiso, que es, como te lo decía antes, de alguna manera, es, creo yo, por lo cual jamás le van a dar un premio Nobel, digamos, por su compromiso político, ¿no? Otro tanto, o quizá por su
realidad de ser un argentino atípico también, ¿no? Y por ser un hombre que, bueno, se cumplen 50 años de Rayuela, que es un libro de ruptura en general, que yo creo que nunca fue del todo apreciado. Lilian, te planteo que veamos esta recopilación de cortos sobre esta entrevista que le hicieron a Julio Cortázar, ¿sí? Dale, vamos a verla. Televisión española la tengo muy presente, una época en la cual los entrevistadores estaban muy, pero muy al tanto del entrevistado. Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En este aspecto de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos e insensatos. Todos los hombres el hombre. Ojalá. No, pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, eso no. Que el individuo se salve, si no la vida no tiene sentido. Pero bueno, en mi caso sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración. Por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el País Vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, se dedicó a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, nunca me interesó el árbol genealógico. Incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No conozco muy bien mis antecedentes. Bueno, pero ese grupo, en todo caso, el paterno, eran vascos. Y del lado materno, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija descendiente de franceses y de alemanes. De modo que ya ves tú que las combinaciones de cromosomas, y es que las cromosomas tienen algo que ver en eso, es bastante complejo, sí. Y eso, yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, a veces los meten en clínicas psiquiátricas, y a veces los meten en laberintos. En ese caso eran laberintos, era un laberinto. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en ese poema, cuando tú conoces el secreto del Minotauro, es que el Minotauro no se ha comido a nadie. El Minotauro es un ser inocente que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro de él. Entonces llega este joven Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista, y que lo mata inmediatamente. Es el nazi. Si quieres, ¿por qué no? Me da lo mismo, mira, sí. Están todos en el mismo juego. Bueno, esa inversión del tema, claro, era una cosa un poco heterodoxa, y que causó un cierto escándalo en los medios, digamos, académicos, pero a mí me divirtió escribirlo, y aunque está escrito en un lenguaje, que incluso el lenguaje yo creo que viene de alguien que no soy yo, porque es un lenguaje muy suntuoso, muy lleno de palabras que
que bailan y que cantan, ¿no? Pero estoy contento de haberlo escrito. Y seguimos aquí en Desarmando la TV, en este programa, se podría decir de homenaje a Julio Cortázar, y vamos a hablar de una faceta que no sé si es la más conocida con Lilian, Julio Cortázar y el cine, y su relación especialmente con Manuel Antín, que fue uno de los directores que más lo llevó a la pantalla. Lilian, contanos un poquito, ¿cómo era Julio Cortázar y Manuel Antín? Bueno, la relación entre Cortázar y Antín fue una relación que se dio muy prematuramente. Vos fijate que Cortázar escribe un libro que se llama Las armas secretas en el año 58. Dentro de ese libro hay un cuento que es Cartas de mamá. Apenas el cuento sale publicado, Manuel Antín decide llevarlo al cine. Es decir, estamos hablando de una película, que es la película en la cual se basó Cartas de mamá, que es La cifra impar, del año 62. No pasaron ni siquiera 3 años, ¿no? El cuento es del 58 y muy rápidamente Antín decide filmarlo. Y bueno, después de La cifra impar, que es la primera película que hace Antín basada en Cortázar, se da una relación sostenida. Antín sigue adaptando cuentos de Cortázar. Había un cuento anterior a Cartas de mamá que a Antín le había interesado mucho, que se llama Circe. Circe está en el primer contario de Cortázar, que es Bestiario, ¿no? Entonces, ya en el 64, la segunda película que Antín adapta de Cortázar es Circe. Un poco más libre que La cifra impar, que es una película bastante fiel al texto. Y por último, en el año 65, Manuel Antín hace una película pero muy personal, que se llama Intimidad de los parques. Vos seguramente conoces el cuento Continuidad de los parques, ¿no? Que es un cuento extraordinario, 2 páginas, un cuento que te tiene al vilo todo el tiempo. Y bueno, y lo que hace Antín en Intimidad de los parques es hacer una adaptación libérrima de 2 cuentos de Cortázar. Uno es Continuidad de los parques y el otro El ídolo de las Cícladas. El ídolo de las Cícladas, ese cuento que prácticamente, le aclaramos a nuestra audiencia, es un cuento de una posesión, donde alguien está poseído por un ídolo y termina haciendo un sacrificio humano como se hacían delante del ídolo, después de robarlo. Ahora, la acción en ese momento en el cuento ocurre en Grecia o por ahí, pero en la película ocurre en el Machu Picchu. Ocurre en el Machu Picchu. Esta es la adaptación más libre que hace Antín sobre Cortázar, ¿no? Y esta, vamos a ser honestos, es la película que quizás a Cortázar menos le gustó, o al menos es en la que él admitió no reconocer tanto a sus cuentos, ¿no? Cosa que tendríamos que decir que en el caso de La cifra impar, Cortázar quedó muy satisfecho. Es más, con La cifra impar, Cortázar ve aspectos de su cuento que no había alcanzado a vislumbrar cuando lo había escrito, ¿no? Digamos que la película le revela otros aspectos de su propio cuento. Estamos viendo imágenes ya de La cifra impar. ¿Nos contás un poquito quiénes eran los actores? ¿Cómo se trabajó en esto de La cifra impar? Bueno, los actores protagonistas, Lautaro Murúa y María Rosa Gallo, una María Rosa Gallo muy joven, en el año 62. Hay que decir también que Antín formó parte de una generación de directores renovadores, junto con directores como Rodolfo Kuhn, como David José Kohn, en otra línea José Martínez Suárez, un poquito después, en esa misma época, Leonardo Fabio, directores que vinieron a renovar el cine argentino. Antín había trabajado en 2 cortometrajes de Rodolfo Kuhn, y La cifra impar es su primer largometraje. Él trabaja con Lautaro Murúa, con María Rosa Gallo, y hay una actriz que viejita ya en la película, que se llama Milagros de la Vega,
una actriz de teatro muy interesante, que es la que hace de la mamá. Después, en un rol secundario, pero importante en el texto, quizás un poquito menor, pero fundamental y definitorio en el texto, está un joven Sergio Renán, también haciendo el papel de Nico. Que sería, obviamente, para recordarlo, el director de La Tregua. El director de La Tregua, el director que después llevaría al cine las novelas de Bioy Casares, y también se puede considerar un director de esa generación, a Renán. En el caso, bueno, de Murúa y Renán hay como un contrapunto. Son los dos hermanos que se disputan a la misma mujer, que en el caso del cuento de Cortázar es Laura. Y bueno, hay que decir que Antín mantiene todos los datos de orden realista, los espacios y los nombres propios del cuento. En la película Manuel Antín los respeta. Por ejemplo, los protagonistas, Luis, Laura y Nico, o todos los datos de nombres propios que tiene la película. Por ejemplo, el club de Villa del Parque, donde es el baile, en el cual uno de los dos hermanos le quita la novia al otro, ¿no? Por ejemplo, también el barrio de Flores, esta imagen que vemos, que es la del caserón de Flores, desde el cual la mamá le escribe al hijo que está radicado en París, y también, y esto es lo más importante, París. Digamos que Antín se va nada menos que a rodar a París. Respeta hasta este punto el cuento, que los exteriores en París son hechos realmente en París. Todas estas bellas tomas, estos planos abiertos, donde se ve la ciudad, donde se ve que está Laura, el personaje de María Rosa Gallo, escapándose porque ve el cuadro que le pintó Nico. O sea que se fue a filmar a París. Ahí en París, Manuel Antín tuvo un contacto con Julio Cortázar por primera vez, se conocían por carta, y tenemos que decir también que en el afiche que promocionaba la película, aparecía una especie de eslogan publicitario que decía: las cámaras argentinas fueron a rodar a París. Hay que aclarar una cuestión que es muy interesante. El único francés que actúa en la película no es francés, es nada menos que Maurice Jouvet, cosa que habla en francés porque, bueno, él es de descendencia francesa, pero digamos, filman en París sin ningún actor francés. Bueno, veamos un pedazo y escuchamos las voces, ¿te parece, Lilian? Vamos a ver un fragmento, dale. Y que los chicos de la calle siempre tiran la pelota al jardín. Se me terminó la tinta. Tengo que comprar un tintero en el almacén de enfrente. Recibí la carta de Laura, pero te contesto a vos. Es lo mismo. Siempre tomo Saridón. Me duelen los hombros. También Bobby debe estar con reumatismo. Renguea. Pero los chicos siempre gritan en la calle y hay que devolverles la pelota. A veces no entiendo la letra de Laura. Deberías escribirme vos de vez en cuando. En cuanto al jardín, pienso que habrá que tomar un jardinero. Esta mañana Nico preguntó por ustedes. Bonjour, Louis. Bonjour, Toussaint. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Toussaint, rien.
Esta mañana Nico preguntó por ustedes. Monsieur Gagnat, s'il vous plaît. Luis. Pero si siempre tengo ganas de llamarte. No sé, me pareció. ¿Cómo te fuiste mal? ¿Qué te pasa, Laura? Es que a veces una tiene sensaciones, Luis. ¿Sensaciones? ¿De qué? Bueno, hasta luego, Laura. Écoute-moi, Louis. Qu'est-ce qui se passe? Lo que me pasa es Nico. Nico es mi hermano y murió hace 2 años. Nunca hablo de él con nadie. Sobre todo, no hablo de él con Laura. Entonces, Tossier, si Nico está muerto, ¿quién preguntó por Laura y por mí? ¿Víctor? ¿Mi primo Víctor? ¿O quizá el tío Emilio? Estaba por borrar Nico para poner Víctor en su lugar y poderle mostrar la carta a Laura. No se entiende mucho, pero este error de mamá es como si un rebote de pelota la devolviese al pasado. Como si nos devolviese al pasado, a Laura y a mí. Las cartas de mamá son siempre una alteración del tiempo, del orden de cosas que yo establecí aquí para Laura. Es como si aquí Laura y yo viviésemos una especie de libertad condicional, entre carta y carta de... ¡Mamá! Mamá escribe y escribe, y le contestamos enseguida, como quien necesita cerrar una puerta detrás de tantas cosas. Laura les da mucha importancia a las cartas de mamá. Las lee, las relee, siempre a la espera de esto, de esta equivocación, de este Nico por Víctor que acaba de escribir mamá. Bueno, Lilian, esto fue la cifra impar y este fue un poco nuestro homenaje a Cortázar, ¿eh? Será hasta la próxima con la cultura, ¿sí? Bueno, hasta la próxima y gracias por invitarme. Bueno, se nos fue el programa de hoy, dedicado a la cultura, dedicado también a la educación, porque hablamos un poco de las jornadas integradoras que se van a hacer en la Universidad de Morón, y estuvimos allí con Liliana hablando del cine de Cortázar, de la literatura de Julio Cortázar, un poco un homenaje a este escritor que, como dijimos antes, no recibió el premio Nobel, creemos que por razones políticas bastante intensas. Será hasta la semana que viene.